¿Qué tal, amigos de Cultura TV? Estamos aquí en el Teatro Helénico saliendo del maravilloso espectáculo unipersonal Van Gogh, un girasol contra el mundo, con su creador y actor e intérprete de todos los personajes, Maribel Martínez. Maribel, muchas gracias. Al contrario, a ustedes, pues los invitamos a que nos acompañen en esta temporada de la versión unipersonal de este proyecto que me ha retado como productor, como escritor y como actor alrededor de esta figura apasionante del arte, Vincent Van Gogh, incomprendido en su tiempo y que hoy es pilar del arte universal, ¿no? ¿Cómo abordaste toda su historia, toda su vida, su tormento para plasmarlo en 90 minutos? Bueno, si vas a escribir sobre una figura sobre la cual se ha escrito una cantidad ingente de material, forzosamente tienes que someterte a un proceso acucioso de aprendizaje, en primera instancia para escribir la dramaturgia. Es un doctorado el que literalmente tienes que hacer alrededor de la figura para destilar lo que eventualmente llevarás a escena con tu propio lenguaje. ¿Qué es lo que te interesa decir de su historia, ¿no? Pero antes tienes que conocerla toda, a fondo. Nadie puede llevarte al baile, como dicen, en su vida, en sus encuentros y desencuentros amorosos, en su evolución pictórica, su revolucionario pincel. Esta obra la propiciamos en 2019, después de un arduo proceso de investigación. Me fui a Europa, a los lugares donde Vincent descubriera el color, en Arles, en la Provenza, en el sur de Francia, al Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence, donde voluntariamente se internara durante un año después de la catarsis que tuvo con Gauguin, que desembocó en la mutilación de la oreja. Por supuesto, había que acudir al Museo Van Gogh en Ámsterdam para ver muy de cerca sus pinceladas, el arte del impasto con el cual revolucionó la pintura y que fue muy criticado en su tiempo. Decían los críticos más severos que parecía que escupía la pintura sobre un buen lienzo, ¿no? Y, por supuesto, Auvers-sur-Oise. Auvers-sur-Oise, cerca de París, que es donde termina sus días, en la pensión Gavoux. Quise pisar el cuarto donde terminó sus días. Aún me conmuevo al recordar ese momento. Y después echar en la cazuela para el guiso toda la información y luego hacerla mía. Destilarla y crear una dramaturgia. A arribar a lo que se pudieron haber dicho. Él y Clasina María, con quien convivió casi un año, la prostituta con quien convivió casi un año. Afortunadamente tenemos una fuente muy importante de referencia, que son las cartas. Theo y Vincent Van Gogh se escriben durante casi 15 años de manera ininterrumpida. Los hermanos. Johanna hereda más de 650 cartas, que decide después publicar, traducir hasta el fin de sus días. Entonces es una fuente muy importante, pero había también que consultar libros esenciales como Lust for Life de Irving Stone, Anhelo de Vivir, Vincent y Theo de Deborah Heiligman, Vincent de Esteban Cosano Montero, todo lo que cayera en mis manos para entonces después arribar a lo que yo quiero decir. Me quise concentrar en los últimos 10 años de su vida. Hay que recordar que Vincent también quiso ser predicador, por ejemplo, como su padre. Incursionó en eso y falló tremendamente porque la gente acababa saliendo de la iglesia, sus sermones eran demasiado pasionales. Entonces, he querido llevar a escena aquello que me parece más pertinente y novelesco, pero en el caso del unipersonal, había que adaptarlo para la estructura del monólogo. Entonces parto de ese Vincent encerrado en el hospital, donde comienza a recordar y escribirle a su hermano, a recordar a Clasina, a recordar al doctor Peirón, y las figuras entran y salen de su memoria. Tú decides si están o no están. El espectador, los que son tangibles son los hermanos, los demás flotan como recuerdos, como remembranzas, como sombras de su propia pintura, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaste en toda esta investigación para llegar a lo que querías? Bueno, aún seguimos descubriendo cosas sobre Vincent,
Pero hay que recordar que la versión original era para 3 actores. Entonces, después había que comenzar en una hoja en blanco, ¿no? Algunos personajes se alcanzaron mayor protagonismo, otros casi desaparecieron, para que no fuera un remedo de la versión a 3 actores, sino que si tú vienes y no sabes que existió una versión para 3 actores, pienses que esta es la original, ¿no? Eso era lo importante. Ahora, algo muy trascendente tiene que ver con la dirección de mi prima, Luli Rede, quien es una directora sumamente acuciosa y celosa del trabajo. Con ella también llevamos a escena El diario de un loco de Gogol. No hay una función donde ella no esté, en donde no haya notas al día siguiente y me diga, cuida esto, cuida lo otro, reencaucemos esta parte, esto funciona muy bien. Y es muy importante para el actor, porque inevitablemente el momento único, irrepetible, vivo del acto teatral, se va en determinado momento corrompiendo con la repetición, ¿no? A veces ni siquiera tiene que ver con tu actuación, estás fuera de luz, ¿no? Y necesitas que alguien te lo diga, allá sentado. Y soy muy afortunado al tener su complicidad. ¿Por qué? Porque desde que nació el proyecto, obviamente lo escribí, pero me senté con ella a leerlo, y sus opiniones, su cauce, su visión escénica fue primordial para llegar a destilar el producto final. Porque, por ejemplo, yo estaba tan apasionado de todo lo que le ocurría a Van Gogh que de pronto ya también la historia de Gauguin y la historia de muchos que están ahí al lado. Entonces ya tenía que centrarme y acotar, llevarme a tener el valor de cortar, ¿no? Y presentar la esencia de la historia de este hombre controvertido, incomprendido en su tiempo, cuyas pinturas en su época, los pinceles valían más que sus lienzos y hoy se cotizan en precios exorbitantes. El mismo Vincent creo que encontraría algo vulgar y absolutamente exagerado los precios en los cuales se cotizan sus cuadros hoy. Por eso terminamos con la famosa subasta de Christie's, cuando su cuadro de los girasoles llega a cotizarse en $22,5 millones de dólares, después de que este hombre pintaba restaurantes donde no podía sentarse a comer, ¿no? Viviendo de pan fiado y café. Mario Iván, muchísimas gracias. Recuérdanos dónde van a estar, cuándo, redes, contactos, todo, por favor. Claro que sí, estamos aquí en el Teatro Helénico todos los lunes, Avenida Revolución 1500, hasta el 7 de abril, solamente hasta el 7 de abril. Van Gogh, un girasol contra el mundo, dramaturgia y actuación de un servidor bajo la dirección de la maestra Luli Rede. Solo los lunes, Avenida Revolución 1500, Teatro Helénico. Muchísimas gracias y bueno, pues como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Vengan a ver este espectáculo, no se lo pueden perder, son muy pocas semanas y vengan a conocer otra faceta de Van Gogh. El Van Gogh que conocemos, nos vamos a sorprender gratamente. Mario Iván, muchas gracias. Gracias a ustedes. Para Cultura TV, Ángel Calderón. Gracias.